Hechos 20, 17 en adelante. Ya sabéis que es la despedida que Pablo hace con los suyos en la costa. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose sobre al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Quiero que paséis ahora en 1 Corintios, capítulo 2, para seguir donde nos quedamos el domingo anterior. Leemos otra vez los mismos versículos que leíamos el domingo pasado. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Decíamos cuando comenzábamos a mirar y exponer estos versículos que tenemos delante de nosotros, que no podía evitar ver estos 5 versículos
de una manera más personal y más concreta en nuestro propio contexto, que lo que resulta siempre ser práctico y concreto, personal, con el resto de las Escrituras. Pero aún así, mirando esto y pudiéndolo relacionar con lo que estaba diciendo Hechos 20, nos abre un campo importante para nuestra propia experiencia o meditación. Ya decíamos la semana pasada el primer punto, los que tenéis este bosquejo, que os pueda ayudar, y seguramente que no veremos el último, el 3, pero la semana pasada decíamos acerca de los propósitos por los cuales Pablo fue a Corinto. Y aun cuando pudiera haber otras muchas cosas secundarias que afectan en la relación y el trabajo constante, hay dos cosas que señalábamos. Primero, Pablo fue a Corinto pensando en la gente no creyente para presentar el Evangelio en una ciudad, ¿no?, de Macedonia, europea, pagana, pero también para dejar allí base y edificación de los creyentes. Y lo segundo, como propósito fundamental que Pablo tenía para aquella ciudad, como alrededor de todo su trabajo, es traer el testimonio de Dios, que como sabéis en el contexto que estamos viendo se enfatiza constantemente Cristo y Cristo crucificado. Así que veíamos el propósito, los propósitos, las personas y el testimonio, y eso lo tendremos que grabar en nuestra propia mente de nuestras circunstancias en las que vivimos en el siglo XXI y aquí en Ciudad Real de manera concreta. En esta mañana yo lo que quiero que veamos es el método o los métodos, la forma en la que Pablo traía ese propósito del testimonio de Dios o la cruz a la gente concreta de aquella ciudad. Y entonces, al mirar estas palabras de Pablo en Hechos y aquí en Corinto tan emocionales, por una parte, uno se pregunta, yo me pregunto aquí y ahora delante de vosotros, ¿qué hago yo? ¿Qué es lo que me debe mover? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cuál debe ser mi comportamiento, mi ministerio o mi área de servicio? O la segunda parte, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué debéis de hacer como iglesia? ¿Cuál es la manera de trabajar en estos propósitos que son personas y el testimonio, el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es nuestra preocupación diaria? Mejor, yo me pregunto para mí mismo, de una manera muy personal, cada día, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es lo primero que tengo que tener delante de mí? ¿Qué es lo necesario por encima de otras cosas que me parecen necesarias? Y por tanto lo preguntáis o debéis de preguntarlo también vosotros como iglesia y como individuos. ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? ¿Y cómo actúas con respecto a esa prioridad? ¿Qué es lo que haces ante eso que es necesario por encima de las demás cosas que son necesarias? Me vuelvo a preguntar yo para mí mismo, ¿qué debéis de esperar de mí? ¿Qué esperáis de mí o del pastor o de los pastores? ¿Qué esperáis de todo aquel que se ponga en este lugar? Ante estos objetivos que Pablo marca y que debemos de entender, que se deben de extender en todas partes y en todo momento y circunstancia, ¿qué debéis esperar de mí y de todo aquel que se ponga en este lugar para llevar el testimonio de Dios? Es decir, ¿dónde está la habilidad, la capacidad, los dones, y si se está haciendo bien o no se está haciendo bien? ¿Qué podéis exigir o qué debéis de exigirme a mí y qué os debéis de exigir a vosotros mismos? Son preguntas muy personales, pero son muy serias, a la luz de esta prioridad fundamental del ser humano, que es llevar el testimonio de Dios a gente incrédula, o de llevar el testimonio de Dios para edificar al pueblo de Dios. Creo que podemos mirar aquí en nuestro pasaje que tenemos delante de nosotros 4 cosas que Pablo
pone como su método o su manera de trabajar y que, como siempre, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, todo lo que es a la luz de las Escrituras y especialmente de nuestro Señor Jesucristo o de Pablo como su apóstol, siempre nos sorprende. Podríamos esperar otra cosa y lo que nos dice es quizá incluso todo lo contrario de lo que podíamos esperar. Ante la manera que debemos de trabajar para llevar a cabo la voluntad de Dios, el ministerio, el reino, la extensión del reino, ¿cómo debemos de obrar? ¿Cómo obraba Pablo cuando llegó a Corinto? ¿Qué es lo que dijo? ¿Cuáles eran sus estrategias, los métodos de trabajo? ¿Cuáles eran las prioridades en el funcionamiento de todo aquello que tenía que hacer? Bueno, nos lo dice de una manera muy concreta y muy clara. Cuando entra en aquel lugar, lo que nos pone de una manera muy precisa y concreta es la predicación, la palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación, versículo 4, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Palabra y predicación. Fijaros bien lo que nos está diciendo como primera manera de trabajar para llevar el plan de Dios en aquella ciudad y que por tanto debe ser mi manera de trabajar y debe ser vuestra manera de trabajar como iglesia. El pasaje que tenemos aquí, desde el capítulo 1, versículo 2, sin pasar a los capítulos que luego veremos después, constantemente se repite de esta forma. Si leéis capítulo 1, versículo 6, así como el testimonio, dice, que también tiene que ver con la manera, la forma de hablar o de presentar el Evangelio. O el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo podéis leer en el versículo 21, lo podéis leer en el versículo 23, lo podéis leer en el capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Así que, fijaros bien, y eso lo tenemos que mentalizar, y yo me lo tengo que mentalizar, y lo tenemos que grabar en todos los rincones de nuestro corazón y de nuestra mente, que la manera principal por la cual Pablo iba a presentar el testimonio de Dios a aquella gente tan necesitada es la predicación y la palabra. Todo lo demás, que posiblemente pudiera existir, era secundario. Y seguramente habría otras muchas cosas. En Hechos nos dice, por ejemplo, que cuando había que trabajar. Seguramente nos podemos plantear que hay en nuestra tarea principal como iglesia o como individuos cosas importantes como la ayuda social, ayuda económica. Es decir, hay que hacer ciertas cosas cuando la gente está enferma o cuando la gente está necesitada de alguna cosa, de lo económico, de lo que pudiera ser, hay que ayudar. No podemos olvidar estas cosas. Quizá incluso el de la consejería, y podéis pensar, bueno, pues el pastor Luis o cualquiera como iglesia, lo que tenemos que plantearnos es cierta consejería matrimonial o consejería pastoral o consejería de ánimo, de aliento, psicológico, etcétera, etcétera. Y sin quitarle la importancia que esto tiene y que debe de estar, por supuesto que sí, que van a surgir muchas circunstancias como esta, lo que nos está diciendo Pablo, y nos lo dice a lo largo de toda su experiencia como misionero o como apóstol, y nos lo dice con todo lo que es la Escritura, es la predicación y la palabra. Las cosas secundarias no pueden tomar el lugar de las cosas principales. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Lo que debemos de esperar, o lo que debéis de esperar de mí, lo que debemos de esperar, igual como Pablo, es la predicación de la palabra. Exponer la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Entre otras cosas porque la palabra tiene poder suficiente para hacer el resto del trabajo. Cuando nosotros exponemos la palabra de Dios de manera clara y contundente, esperando que haga mella, haga hueco en el corazón de la gente, la palabra de Dios funcionará. Tiene poder por sí misma. Ya sea la palabra leída, ya sea la palabra comentada, ya sea la palabra expuesta o predicada, eso, fijaros bien, os debería de bastar. No sería necesario ninguna otra cosa. Si realmente recibéis la palabra de Dios tal como es y la hacéis vuestra, todas las demás cosas vendrán añadidas. Y eso me lo tengo que preguntar a mí mismo y me lo tengo que exigir a mí mismo.
Por supuesto que no puedo obviar todo aquello que se cruza y el prójimo, aquel que está a mi lado en todas las situaciones que haya que tratar, y por supuesto todo el consejo de Dios y toda la situación con lágrimas con las que Pablo estaba hablando en su despedida a Éfeso. Pero lo esencial que tenemos que ver en todos sus viajes y lo que tenemos que ver en estos versículos es que lo central en la palabra de Dios es predicada al corazón de la gente y dejar que la palabra haga mella. Esto de la palabra y la exposición de la palabra, es decir, poner el mensaje de Dios y dar el testimonio, es como la vacuna que se pone en cierto lugar de la vena y esa vacuna se va a extender por toda la sangre. No hay que hacer nada más, no hay que empujar, no hay que animar, no hay que hacer nada más. Simplemente pone la vacuna y dejas que haga efecto. La certeza con la que tenemos que decir esto y lo tenemos que esperar es clara, es bíblica. Deja que la palabra haga mella en tu corazón. Cuando lo estamos exponiendo, aunque sea aburrida y sea pesada y sea constante, que lo hacemos en este lugar, lo que tienes que hacer es que la palabra entre en tu corazón. Y cuando ella entre ahí, en tu mente y en tu corazón, ya obrará. Y si esto me lo tengo que exigir yo y vosotros me lo tenéis que exigir a mí, que la prioridad sobre todas las demás cosas que nos pudieran parecer necesarias es exponer fiel y temerosamente la palabra de Dios, si esto es para mí, igual lo es para la Iglesia. Así que nos tenemos que plantear que como Iglesia cristiana en esta ciudad y en esta generación en la que estamos viviendo, la prioridad que nosotros tenemos ante la necesidad de esta gente del testimonio, del mensaje del Evangelio, no es otra que exponer la palabra de Dios. Y por supuesto que nuestra sociedad necesita ayuda de toda índole y que tendremos que proveer de otras muchísimas cosas que hayan alrededor, pero que lo que es principal, lo que debemos saber hacer mejor y debemos de hacer de manera constante es llevar la palabra de Dios. Exponerla en todos los medios y en todas las circunstancias, de día, de noche, en la calle y en las casas, como dice Pablo a los Efesios. Nuestra Iglesia se tiene que identificar y se tiene que marcar este método principal por encima de todos los demás métodos. Exponer la palabra del Señor y dejar que la palabra sea efectiva. Nosotros regamos. Y regamos de cierta manera y de cierta constancia. Riega con la palabra de Dios en los corazones hambrientos que están a nuestro alrededor. Y el Señor a su tiempo dará el crecimiento. Pero fijaros además cómo añade más. Dice en segundo lugar, así que hermanos, cuando fui a vosotros, versículo 1, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fijaros lo que nos está diciendo Pablo, en segundo lugar, con su método a la hora de presentar el testimonio de Dios a la gente, que no iba con excelencia de palabras o de sabiduría y sabiduría humana. Pablo las tenía. Si alguien tenía sabiduría y tenía riqueza y poder de palabra, era Pablo. Lo tenía antes de ser cristiano y lo tenía después, cuando era cristiano. Y seguramente sería terrible o emocionante escuchar a Pablo hablar en medio de la playa o a las multitudes o en una casa pequeña, donde incluso la gente les pasaban las horas y parecía que eran minutos. Pablo tenía excelencia de palabras y sabiduría, pero no las usaba. No os preocupéis con esto conmigo porque yo no tengo palabras de sabiduría, palabras excelentes, así que no las puedo utilizar. Pero aún Pablo teniéndolas, o uno mismo como yo pudiéndolas buscar,
lo que Pablo dice, y cuando yo llegué a vosotros no utilizaba de estas cosas. Dios no me ha llamado a mí porque yo tenga dones. No me ha llamado por mis capacidades. Como si de alguna manera yo le fuera necesario a Dios. Hay algo que es muy claro para mí y que lo será también para vosotros como iglesia. No podemos aportar nada. Y todo lo que tenemos y podemos usar es por la pura gracia y misericordia del Señor. Entonces, cuando uno viene aquí y dice, no, era necesario un hombre como ¿qué? ¿Un hombre como quién? Cuando me miráis a mí, ¿qué es lo que veis? Pablo tenía cosas y dijo, no miréis estas cosas, yo no vengo con la excelencia de palabra o de sabiduría humana. Así que no lo buscamos en persona alguna. Y si no lo debemos de buscar porque todo lo que tenemos que ver o tener es lo que Dios provee para su trabajo, es su obra a través de instrumentos inútiles como nosotros, lo que me está diciendo a mí principalmente como persona es que yo no puedo buscar llevar el testimonio a gente en esta ciudad buscando estrategias humanas. O dependiendo de las circunstancias históricas o habilidades del momento o de las novedades que surgen a nuestro alrededor. No soy llamado, y nos dice aquí que aun cuando pudiéramos encontrarlas, el Evangelio no se va a extender por las estrategias que nosotros podamos usar o por los métodos que podamos tener a nuestro alcance. Como si esto fuera algún tipo de empresa o de negocio o asociación que tenemos que alcanzar muchos socios y muchas firmas. No va a crecer el Evangelio porque nosotros tengamos cierta fama y salga uno en Internet, o porque podamos comprar o adquirir grandes amistades a nuestro alrededor. No va a crecer el Evangelio porque tengamos prodigio para hacer milagros, o porque podamos hacer que el cielo se abra, llueva oro del cielo, o veamos multitud de ángeles, o se sanen todo lo que están a nuestro alrededor. Aun cuando pudiéramos hacerlo, Pablo podía hacerlo, no las hace. No he venido a vosotros, dice él, con habilidades o sabiduría humana, sino simplemente con este Evangelio sencillo. No puedo buscarlo yo, y por tanto vosotros no podéis esperarlo ni podéis buscarlo. La iglesia cristiana en Ciudad Real, que es la nuestra, no va a crecer porque tengamos ciertas habilidades, ciertas capacidades, o usemos ciertas estrategias, o tengamos ciertos métodos a nuestro alcance para usar. Lo que tendremos que buscar en nuestra iglesia es la total dependencia del Señor, llenarnos de una completa humildad, dejar que Él obre como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Lo que es necesario que vosotros me exijáis a mí, o lo tenéis que exigir a vosotros como iglesia. Así que Pablo no está descansando en sus capacidades, habilidades. Podría hacerlas. Una imagen extraordinaria es cuando podemos ver a Pablo viajando hacia Roma en el barco y teniendo él cierto conocimiento, y el Dios mismo que le había hablado de cierta forma no está acudiendo a ello, sino que está allí como descansando y dejando que los demás obren, hasta que al final dice, bueno, Dios me ha prometido que todos seremos salvos, pero tendremos que actuar de esta forma y de esta otra. ¿Podría haberlo hecho antes? No, él no está utilizando de su capacidad para llevar a cabo el plan de Dios, ni está arriesgando nada de nada, sino que se está poniendo en las manos de Dios. Siervo inútil somos cada uno de nosotros. Pero a la misma vez que somos inútiles cuando el Señor nos coge de la mano. Cuando dejamos que Él obre a su manera y a su forma, ¿cómo cambian las cosas? Así que Pablo, en tercer lugar, añade, fijaros bien, versículo 3, en tercer lugar, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si leéis en el capítulo 4 de esta carta, en el versículo 10,
Pablo, con todos los demás del equipo que está con él, dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. O si leéis en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 12, como lo hemos podido leer también en la despedida de Pablo, en el libro de Hechos, constantemente Pablo está mostrando una tercera característica en su método a la hora de presentar el testimonio de Dios, que es el Evangelio a la gente. Debilidad, temor y temblor. No hubierais pensado vosotros, y así lo podría haber pensado yo, que lo que habría que ir es con mucho atrevimiento y mucho coraje y mucha energía. Que en lugar de debilidad tendríamos que ir con fuerza, mostrando todo nuestro poder a presentar el Evangelio. Pero Pablo lo que dice es: cuando yo llegué a Corinto y dejó una iglesia establecida y ahora se está dando instrucciones, la verdad es lo que yo llevaba es mucha debilidad, temor y temblor. Y yo me pregunto, si Pablo cuando llega a Corinto, primero no se hace la narración por Lucas de estas cosas, Pablo las está confesando tiempo después. Si Pablo iba de esta manera, ¿cómo iba a ir yo? ¿Y cómo tendría que presentarme yo? Pablo lo dice en 2 Corintios de manera también muy clara. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mirad que si estuviéramos hablando de otro trabajo específico que se pudiera aprender y a manejar alguna técnica, alguna capacidad, es decir, cómo ir colocando ladrillos y hacer un edificio, o cómo cavar la calle para poner una tubería, o cómo cualquiera hacer otra cosa, se aprende, se trabaja y se puede llegar a hacer, pero trabajar con personas y trabajar con gente, es decir, llevar el Evangelio, ¿esto cómo se hace? ¿Dónde está la sabiduría y los libros que nos lo puedan enseñar? Pablo lo que dice es: pudiera haber sido de otra manera, pero no. Cuando yo voy a vosotros o fui a vosotros, fui con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Pero tenemos que aclarar ciertas cosas. ¿A qué es lo que se refiere Pablo con debilidad, temor y temblor? Algunos están diciendo: bueno, es que estaba enfermo. Vale, si hubiera estado enfermo lo habría señalado, como lo hace en otra ocasión. Aquí no va porque estuvo enfermo, no nos lo dice de ninguna manera Hechos 18. Lo que nos está hablando es otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que producía debilidad, temor y temblor en Pablo? ¿Y qué es lo que debería de producir debilidad, temor y temblor a cada uno de los que están aquí en este lugar? No temor a los hombres, sino temor por los hombres. Una de las cosas que más nos tiene que doler no es lo que los hombres nos pueden hacer, sino lo que los hombres y mujeres están haciendo a sí mismos. En cómo ellos se están destruyendo y están condenando sus almas. Lo que Pablo está mostrando, y por eso son sus lágrimas en muchas ocasiones, es lágrima por ellos. El temor que se le está produciendo a Pablo es de ellos y ante no poder frenar su desastre espiritual. Es el dolor que le produce a Pablo el verlos perderse. O el ver que no mejoran uno espiritualmente. Me convertí hace 40 años. 40 años que he estado relacionado con esta ciudad y con esta iglesia. 13 años que llevamos aquí en el ministerio. Y seguimos viendo gente rechazando el Evangelio. Y mentes obtusas en medio de vosotros. Presentando el Evangelio y resistiendo el Evangelio. Y esto producía a Pablo dolor. Y debe producir dolor en nosotros. ¿Cómo es posible que la palabra tan poderosa que tenemos a nuestro alcance y que nos puede hacer tanto beneficio pasa por un oído y sale por otro? Rebota en los corazones duros. Y es rechazada por voluntades débiles. Así que lo que producía dolor y temblor a Pablo no era la gente, sino que era por la gente. Pero
La segunda cosa que seguramente era delante de Dios, y Pablo lo dice en otros lugares, cómo tiene que responder a Dios. El temor que produce el estar delante de Dios y responder ante Dios. Esto nos lo dice muy bien Ezequiel 2 veces en su carta o en sus profecías, capítulo 3. Y en otros lugares de la atalaya. Lo que está diciendo es, yo me he levantado a atalaya, dice Yahvé, los he puesto en lugares para que alerten cuando venga el enemigo. Tú tienes que alertarlos. Ya actuaré yo con los que crean o no crean, se arrepientan, acepten o no acepten. Pero ay de ti si no lo haces correctamente. Si ellos sufren porque tú estás en silencio o descuidado. Cuando uno lee ese capítulo 3, nos produce alerta. Así que yo tengo que preguntarme cada día, ¿ante quién respondo? Yo respondo ante Dios, en primer lugar. Y ay de mí si no proclamo este evangelio. Ay de mí cuando yo tenga que dar razón delante del Señor. Pero hay una tercera cosa. Mis propias limitaciones, mi incapacidad y mi frustración. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué el Señor no podría haber levantado a alguien con más capacidad, o con más esfuerzo, con más visión, con más fe, con más dones, con más de lo que fuera? Cuando veo que algo tiene solución y no puedes poner la solución. Cuando vosotros mismos en vuestras situaciones diarias podéis ver que algo pudiera funcionar si se le diera en el botón adecuado y no sabemos darle a ese botón. ¡Qué frustración más grande! El poder ver que un matrimonio se va a romper y que no sabemos cómo arreglar ese matrimonio. O cómo podemos predicar el evangelio a aquel que está destruyendo su alma en la calle. ¿Cómo podríamos mejorar el evangelismo de una manera tan sencilla? Y la frustración de no saber cómo hacerlo. Eso produce debilidad, temor y temblor, porque no estamos preparados para estas cosas. ¿Quién es suficiente? Pero dejadme que diga que de la misma manera que yo lo estoy personalizando para mí mismo, eso debe de ser también por vosotros, como creyentes y como iglesia. ¿No debería nuestra tarea principal y prioritaria como individuos delante de Dios y como iglesia de proclamar el evangelio a la gente que está a nuestro alrededor, producir en nosotros un gran temor e ir ante toda esta situación con gran debilidad? No debéis de temer lo que los hombres puedan hacer, porque estáis seguros en las manos de Dios, sino lo que los hombres y mujeres están haciendo a sí mismos. Y nos tiene que doler. Pobre gente miserable que se está condenando a sí misma por esta dejadez y abandono del remedio que es Cristo. Dolor por cada uno de los que se lanza al abismo de la condenación eterna y que nosotros no hemos podido evitarlo. ¡Qué frustración tiene que ser estar en la frontera de la condenación y no poder evitar tantas almas que van al infierno? Nuestra responsabilidad delante de Dios. Cómo el Señor nos ha repartido dones y nos ha hecho parte de una iglesia para ser funcionales en su reino y que seamos tan indiferentes y estemos tan adormilados y estemos tan preocupados por cosas insignificantes. Y cómo nosotros tendremos que responder delante de Dios cuando estemos en su presencia. ¿Cuántos nos hemos levantado pensando que teníamos la llave y teníamos el método que podíamos tener, que nosotros íbamos a usar, y cuando ha pasado el tiempo nos hemos visto que siervos inútiles somos? Y mirarlo como iglesia, el poder pensar de que qué tenemos nosotros y qué podemos hacer para alcanzar a la gente que está a nuestro alrededor. Así que Pablo nos lo va diciendo. El método es la palabra, es la predicación de la palabra en primer lugar, sin descansar en habilidades o capacidades o sabiduría de los hombres, aun cuando las tuviéramos.
el presentarnos con mucha debilidad y temor delante de Dios, delante de los hombres. Pero nos da una cuarta cosa. Nos dice versículo 4 otra vez: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto da un cambio tremendo y nos trae una tremenda esperanza. Dios, nuestro Dios, obra a través de la palabra más torpe y del individuo más débil que nos podamos imaginar. Es Dios quien obra y es Dios quien actúa. No he venido con lo que yo pudiera hacer, dice Pablo. No he venido con estrategias que he aprendido. No he venido para hacer nada extraordinario que esté... Yo he venido con mucha debilidad, dice Pablo, pero he venido confiando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu, y por tanto las cosas son como son. Lo que tenemos que estar recordando siempre con estas palabras es que lo importante en la obra del Señor, en la causa del Evangelio, no es la herramienta, lo hemos dicho muchas veces, sino la mano que usa la herramienta. No es que nosotros mejoremos la habilidad, incluso que lo hagamos electrónico y lo hagamos poderoso, una máquina completa y complicada. No, esto no es así. No es la estrategia humana, no es la sabiduría de iglesia, sino el poder de Dios que usa instrumentos débiles como tú y como yo. Es Dios el Espíritu el que da el crecimiento. Él es el que hará todo lo que sea necesario hacer en esta ciudad como lo hizo en Corinto. Yo cuando vengo a vosotros, y por eso uno está detrás de este púlpito, para que no veáis cómo les tiemblan las piernas a uno viene con lo que es, con lo que tiene. No podemos dar más. Ni vosotros podéis pedirme a mí más, ni yo os puedo pedir a vosotros más. Ahora sí podemos venir con la convicción de que si el Señor nos usa y nos toma en su mano y nos hace instrumentos, no importa lo inútiles o lo vacíos que podamos estar, Dios puede cambiar todo el sistema. Yo solamente digo lo que sé y hago lo que puedo. Ni más ni menos. Pero el Señor puede bendecir y puede obrar. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice en el poder de Dios o en la demostración del Espíritu? Puedo afirmar, casi podría afirmar a la luz de toda la palabra, que no se refiere a ningún tipo de milagro externo o no se refiere a ningún tipo de prodigio que pudiera haber. Si vosotros leéis Hechos 18, como podéis leer también aquí, ahora como está hablando Pablo, no se señala ningún tipo de milagros o de prodigios o cosas extraordinarias que pudieran ocurrir, aun cuando ocurrieran. No se señala porque no es el énfasis, sino lo importante. El poder del Espíritu, la obra del Espíritu no es principalmente hacer milagros. Una gran campaña donde hay multitud de sanaciones y allí entonces ¿la gente qué? ¿La gente qué? La gente no se convierte por las grandes campañas y los grandes milagros y los grandes prodigios externos. El poder del que está hablando para la iglesia en Corinto, en el libro de Hechos, es la obra poderosa del Espíritu en el corazón de la gente. No los milagros externos, sino los milagros internos. Dejar que Dios obre en el corazón de las personas y que Él los transforme. El libro de Hechos no dice nada en esta iglesia que hubiera algo extraordinario, como fuera esos tipos de prodigios, sino la tremenda conversión de algunos individuos cuando menos se lo esperaba. Una de las cosas en las que nosotros vamos a saber si esto es obra del Espíritu es la permanencia de la obra del Espíritu, que es constante y es definitiva. Es decir, si queréis saber que algo es del Espíritu, podéis verlo si es continuo a lo largo de su vida y si se muere en el Señor.
Como cuando aquel pobre borracho nos cuenta también la historia que se acercó a Spurgeon, ese gran predicador, el príncipe de los predicadores, dicen que se acercó a Spurgeon y le dijo: Spurgeon, o Carlos, yo soy uno de tus convertidos. Spurgeon respondió: ciertamente que lo eres, porque si fueras convertido de Dios no estarías así. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, mirar, ya sea en internet, ya sea en mí o cualquiera que se ponga aquí o de lo que vosotros podéis estar leyendo o buscando, no busquéis convertidos de hombre, no busquéis hombres famosos, no busquéis cosas importantes, no busquéis sabiduría de los hombres, no busquéis prodigios y señales externas, buscar la obra del Espíritu en el corazón de las personas. Esto es lo que tenéis que buscar. Y eso lo vais a ver cuando alguien dice que se ha convertido, sigue que se ha convertido y crece en esa conversión y se edifica a sí mismo y edifica a lo que están alrededor y al final glorifica a Dios con su muerte. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, el poder en el corazón de la gente. Claro que nosotros podemos tener técnicas y habilidades, capacidades para hacer que la gente tome decisiones, pero si toman las decisiones por mi técnica y por mis habilidades, no será quizá la obra del Espíritu. Yo vengo no con mis habilidades, dice Pablo, no con mi sabiduría, sino en el temor del Señor y con la obra del Espíritu y de su poder. No confiaba Pablo en sus habilidades, sino en la obra del Espíritu. Es lo que tenemos aquí puesto en el púlpito. Os animo a que alguna vez lo vengáis a ver y leer para que nos recuerde a cada uno de nosotros qué es lo que somos, qué es lo que debemos de esperar. Tenemos que predicar con el corazón y tenemos que descansar en el Espíritu. Es decir, tenemos que estar convencidos de lo que estamos diciendo y dejar que el Espíritu haga su obra. Por supuesto que hay sentido común y que tenemos que pensar bien las cosas y que tenemos que buscar estrategias y circunstancias. Son cosas secundarias que sí que deben de estar, por supuesto que sí. No tenemos los ojos y el corazón cerrados a las necesidades de nuestra sociedad, pero lo que ellos necesitan en primer lugar es la obra de Cristo y la única manera que pueden tener la obra de Cristo es por el poder del Espíritu. Si esto me lo aplico yo, y debéis exigirme que me lo aplique yo, no lo tenemos que aplicar como iglesia. Claro que tenemos que estudiar y analizar y ver qué es lo mejor y qué es lo más adecuado según las circunstancias. Pero por el amor de Dios, busquemos que el Espíritu trabaje a través de nosotros o con nosotros. Dejar que el Espíritu haga su obra y confiar en Él. Y podremos ver que hay conversiones a su tiempo y fuera de tiempo. No confiemos en hombre alguno, no confiemos en habilidades ninguna, sino en la obra del Señor. Lo triste y lo gozoso es que en medio de nosotros, y a lo largo de todos estos años que hemos ido viendo como iglesia, ha habido muchos convertidos de hombres. Ha habido mucha gente que se ha convertido por las experiencias y circunstancias, por las habilidades humanas, y ya no están con nosotros. Y que podremos ver, Dios no lo quiera, que algunos de los que están con nosotros y que dicen ser convertidos porque no son convertidos del Espíritu, sino algo emocional y externo por una decisión, con el tiempo no estarán con nosotros. Pero a la misma vez tenemos el gozo, el inmenso gozo de saber que a pesar de nuestra maldad y a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestra torpeza, el Espíritu ha obrado en algunos de nosotros para poder seguir adelante y un día poder decir delante del Señor: somos obra tuya y no somos obra de los hombres. Busquemos esto como individuos y busquemos esto como iglesia. Amén.